13 minutos, Bogotá. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde se encuentren y están conectados con Olímpica Stereo. Les estamos dando la bienvenida a esta noche olímpica, noche de misterio, y hoy con un tema muy chévere, amigo Romeo. Uy, sí, hombre, definitivamente esos temas que a uno le fascinan, que a uno le gustan y que uno puede... Un tema mito. Es un tema mito, sí, un tema mito. Es un tema mito que cuando uno estaba en el colegio o que cuando uno estaba en diferentes lugares le decían, no, pero es que la música tiene subliminales, es que los mensajes de Satanás. No, es que esa música satánica, sí, así. Y para eso traemos a un experto y también invitados especiales el día de hoy. Ajá. Don Alexander Urantia, muy buenas noches. Alexander Torres. Bandita Romeo, muy buenas noches. Buenas noches. Ustedes, muy buenas noches para todos los oyentes. Ajá. Siempre muy contento de estar aquí en el espacio de Olímpica, la noche olímpica. Y efectivamente, como lo acaban de decir ustedes, un tema que no pasará de moda igual. No pasará de moda. Y además, lo que pasa es que yo creo que tal vez con el paso del tiempo se ha hablado de que el mensaje ha cambiado, de que ya no es un mensaje oculto, sino es un mensaje directo. Tal. Ajá. Señor. Entonces ya uno dice, no, es que ya lo dicen ahí, lo hago de frente y punto. Pero sí es un mensaje que durante muchos años se guardó como el misterio, que es que la palabra amor al revés dice Roma, que es que se cayó no sé qué, que se cayó no sé cuándo. Don Alex, ¿a quién tenemos en esta noche? Bueno, esta noche nos acompaña Sergio y Ángela, ya ellos nos contarán realmente quiénes son, en qué trabajan. La verdad me tomé el atrevimiento de invitarnos porque están muy cerca a la música, muy cerca a las personas, viviendo con ellos continuamente, y nos vamos a dar cuenta de una u otra forma que, bueno, sí, en la antigüedad el mensaje subliminal estaba y se hablaba única y exclusivamente de la música. Claro. Pero hoy en día el mensaje subliminal lo tenemos absolutamente en todos los medios, en todos los lugares, y se ha abierto de una forma tal, como lo dice Panda, que ya ni siquiera es el mensaje oculto, sino ya está totalmente abierto, incluso en los mismos conciertos que vivimos día a día. Así que, pues qué mejor que ellos mismos se presenten. Panda, Sergio y Ángela, bienvenidos a Olímpica. Sergio, ¿qué más? ¿Bien o qué? Buenas noches. Un verdadero placer estar aquí en Olímpica compartiendo de música, compartiendo experiencias y sobre este tema también medio místico que son los mensajes subliminales, ¿no? Ok. Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias y agradecida por la oportunidad de estar acá con ustedes y compartir un poco lo que nosotros sabemos a través de la música y de los mensajes subliminales en esta. Bueno, para todos los oyentes a través del 320-650-1059, ustedes cuéntenos cuál canción en algún momento le dijeron, no, esta canción tiene un mensaje subliminal, o cree usted en los mensajes subliminales que hay dentro de la música. Lo pueden opinar a través del 320-650-1059, y entre todos los que envíen su notica de voz, su mensajito, o que quieran preguntarle algo a nuestros invitados, vamos a entregar un bono de libre inversión a las 10:16. Pero ¿de dónde sale el mensaje subliminal? Bueno, el mensaje subliminal es como tiende a ser como algo que no logra capturar el consciente, sino el subconsciente. ¿Sí? Cuando hablamos del subconsciente es como el subconsciente es como un disco duro, por así decirlo, que realmente lo que hace es como almacenar nuestras creencias, la programación también que nos dan de pequeños. Entonces nuestro consciente de cierta manera, cuando no logra percibir eso en una canción, el subconsciente puede llegar a tener como esa percepción, por así decirlo. Venga, hablando del tema del subconsciente, ¿existe evidencia real de que la música puede influir en el subconsciente sin que lo notemos? Pues mira que nosotros haciendo una revisión y empezamos a hablar precisamente porque nos dijeron, oigan, vamos a hablar de los subliminales, cómo esto puede afectar el subconsciente. Sí. Y científicamente no hay ninguna base robusta que compruebe que pueda alterar de forma significativa el comportamiento. Sí. Dito, por ejemplo, estamos aquí compartiendo y yo digo la palabra feliz. Okay. Y continúo.
Ok. Es un estímulo que pasa desapercibido, pero puede hacer que en este momento no es de larga duración, que ustedes perciban las cosas de una manera más positiva. Ok. Es decir, puede que afecte, pero no de una manera significativa y no permanente. Pero no hay evidencia científica, inclusive esto se puso en tela de juicio porque llegó a juicio con Judas Priest. A ellos los llevaron a juicio, es el único caso, pues por lo menos documentado de forma seria, que llevaron a juicio, los demandaron unos papás porque sus hijos se habían suicidado y ellos creían fielmente que ellos habían sido incitados por la música de Judas Priest para suicidarse. Entonces, precisamente durante todo este juicio no pudo encontrarse evidencia robusta o científica que pudiera evidenciar causalidad. Que efectivamente no, esta canción hizo que se suicidaran y supuestamente el mensaje que estaba en la canción era do it. A lo largo de la historia nosotros hemos pasado como por diferentes generaciones musicales, ¿cierto? Hace algunos años, sobre el 2000, salieron los emos. Y entonces escuchaban agrupaciones como Panda, como Allison, agrupaciones tristes, no sé qué. Y como que causaban cierta... ¿cómo se diría? Tristeza, no sé, en las personas. Entonces lo asociaban a eso. Entonces la música era melancólica, la música era triste, la música era de me corto las venas y todo el cuento. Actualmente hay algo que se ha despertado mucho y es lo del K-pop. ¿Qué está generando eso en las generaciones actuales? Uno ve los pelados que cantan por ahí en coreano, en japonés, no saben ni tienen la berraca idea de lo que están cantando, pero ahí van. ¿Cuál es la influencia que tiene realmente eso? Mira, yo puedo decir, efectivamente no puede haber una comprobación o no hay una comprobación científica respecto a lo que llega a causar ese mensaje subliminal. Pero pienso que no hay ni siquiera necesidad de una comprobación científica cuando por las ondas vibratorias de la música nosotros mismos nos damos cuenta cómo cambia nuestro estado de ánimo. El solo hecho de que cualquiera de nosotros termine una relación sentimental y busquemos música nostálgica. Una persona terminó una relación y le dio por escuchar Ricardo Arjona, le dio por escuchar Miguel Bosé, le dio por escuchar, música muy triste. ¿Qué hace y qué genera en su vida, en su pensamiento y en su vibración energética? Melancolía, ganas de llorar, empezar a recordar todos esos momentos y, incluso buscar la opción de me voy a tomar unos tragos y escuchar música que me haga más daño incluso y que me recuerde ese problema de la relación. Lo mismo viceversa, si tú estás contento, si tú estás en una fiesta de fin de año, ¿qué vas a buscar? Pues la música de parranda, que vibre en ti y en todas las personas esas ganas de bailar, esas ganas de disfrutar. Por lo tanto, pueda que no exista una comprobación científica, pero la sola vibración de la música y mucho más de la letra cuando tú la comprendes, porque debemos de tener en claro algo. A pesar de que nosotros no tengamos conocimiento sino de un idioma, 2 o 3 idiomas, el hecho de que el consciente no tenga sino ese conocimiento no significa que el subconsciente, por las ondas que genera la palabra, la voz y la música, no entienda o comprenda lo que se está diciendo. Hay una banda que recuerdo mucho que se llama Lacrimosa y hay muchos casos en la parapsicología donde muchachos, personas que han escuchado continuamente esta banda han buscado suicidarse y han llegado al punto del suicidio. Y cuando tú buscas la traducción de esta música, pues casi toda la letra de las canciones de Lacrimosa es música deprimente. Por lo tanto, pueda que no entendamos el idioma, pero el espíritu, la energía y tu subconsciente sí va a vibrar con esas ondas electromagnéticas, con esa vibración, y de una u otra forma va a causar algo o positivo o negativo dentro de tu ser. Bueno, regalando las redes sociales de cada uno de ustedes, muchachos, en esta noche olímpica. ¿Las redes? Bueno, a mí me pueden encontrar como Alexander Urantia en Instagram o en las demás redes sociales como Alexander Torres L. Bueno, mi Instagram personal es
Sergio _Ángel Eléctrico, y si quieren seguir a la banda nos pueden encontrar como @serenata.rock. Ok. Bueno, y mi Instagram es @AngelaBagalán. Si quieren conocer un poco más de arte, escultura y hablar un poco de la sociedad en general, me pueden seguir y discutir un poco ahí. Noche de misterio en Olímpica Estéreo. ¡Se metió! Desde la noche 34 minutos, 10:34, vamos avanzando. Buena música, buena programación, un tema especial. Hoy sí, señor. De mensajes subliminales a través de los 105.9. Ahí están los oyentes contándonos su historia, los mensajes subliminales a esta hora de la noche. Hola. Gracias, buenas noches, gracias a Olímpica Estéreo por la oportunidad que nos da para podernos expresar, y sí, sobre el tema de la noche. El tema de la noche, yo estuve por muchos años, primeramente agradeciéndole a Alexander y a Ángela por las respuestas que nos puedan dar. Y sí, hace muchos años yo tenía la edad de 11 años y en ese tiempo estaba Michael Jackson. ¿Existe evidencia real? Y yo tenía como 11 años y a mí me marcó mucho pues esa canción de Thriller. Pues mira que nosotros haciendo ¿Por qué? Porque la escuché como 2 veces y se me quedó en la mente, y resulta y pasa que esto es increíble, pero yo duré casi unos 3 meses que quería volverme loco, porque yo escuchaba voces, escuchaba zumbidos. A la edad de 11 años yo me salía, me fastidiaban los pitos de los carros, los ruidos de cualquier ruido me molestaba, o sea, me daba muchas vueltas a la cabeza y pensaba solamente en esa canción, y no sé, me traumó mucho, o sea, quedé con un trauma como por unos 4 años, pero no hay evidencia que realmente a mí hoy en día me acuerdo de eso y como si hubiera sido ayer. O sea, el trauma fue tan psicológicamente feo que me tocó ir a donde un psiquiatra, hablemoslo así, y me orientó. Gracias porque él me orientó y me dijo que fue porque supuestamente yo le abrí mucho acceso a mi mente y mucha la concentración. O sea, como si hubiera sido, hagamos que hay cuenta, un tatuaje que me hubiera colocado en el cuerpo, que casi no me lo puedo quitar, porque siempre fueron casi 4 años que duré con ese trauma. Tal sería que yo estaba estudiando y me fastidiaba la música cuando hablaban por el parlante, que en ese tiempo hablaban por el parlante para salir a la hora de recreo, que en ese tiempo le decíamos, a la hora de descanso. Y sí, pues gracias a Dios pasé por psiquiatra y sí, me colaboraron, y aún así créame que se me eriza la piel de escuchar, o sea, de hablar de eso, pero yo sé que eso tenía como mensajes subliminales, porque a mí el psicólogo, el psiquiatra me dijeron que era que mi mente sí lograba captar lo que estaban diciendo ellos al revés, entonces que me entraba como si me lo estuvieran diciendo a mí, prácticamente que quería decir las letras de eso. Bueno. Entonces, en cuanto a yo sentía que en esa canción decía muerte para los humanos, y cuando bailaban los muertos vivientes que estiraban los brazos, decían que el mundo, y bueno, un montón de cosas que no me quiero acordar, pero sí fue un trauma, y sí, créanme que sí. Escuchando Olímpica Estéreo. ¡Se metió! Alex, muchachos, el cerebro, lo que él habla, pues es un tema bastante heavy, pero el cerebro puede inventar patrones o significados en la música que lo lleven a uno a tener los trastornos psicológicos, o definitivamente sí existen, que vamos a decir, eso es una realidad. Pues es que mire que yo creo que aquí hay dos perspectivas. Ajá. Digamos que él es parapsicólogo y yo digamos que me paro un poco desde la postura de la psicología. Okay. Sí hay algo que se llama la pareidolia, que es encontrar patrones, ya sea en cosas que no tienen sentido. Un ejemplo que tenemos de esto muy común, no a nivel auditivo, es cuando vemos rostros en cosas. O sea, tú ves un carro y puedes ver los ojitos y hasta que están sonriendo. Entonces tendemos a buscar sentido. El cerebro busca darle sentido y significado a las
otras cosas, y hablamos de procesos que también hablan de la sugestión. Ajá. Entonces, en psicología hablamos más de cómo nosotros nos sugestionamos a través de estos estímulos, si bien no pueden cambiar nuestro comportamiento. Y lo que nosotros conectamos más que por lo subliminal con la música de formas bastante obvias a nivel emocional. Okay. Nos evocan sentimientos porque tienen un significado cultural. Entonces, más que decir que cambia nuestro comportamiento, sí pueden evocar sensaciones o recordarnos cosas que están arraigadas, ya sea en la memoria. Decir una canción me recuerda a alguien, eso nos pasa mucho con el duelo. Hay personas que asociamos con canciones, hay momentos que asociamos con las canciones, y eso sí tiene que ver con todos los laberintos de la memoria, que sí puede surgir con la evocación. Casos como estos pueden ocurrir que esta persona pudo tener algún tipo de temor o algo que le recordara específicamente Thriller. Okay. Pero digamos que es una postura que también puede ser completamente debatible, y también quisiera escuchar la postura de Alex. La postura de Alex, desde la parapsicología. Desde la parapsicología. Mira, Thriller fue una de las canciones más impactantes en el momento en el cual sale al público, porque fue la primera vez que un artista realmente saca un video. Debemos de devolvernos un poco al momento y a la época. Un video como Muertos. En la actualidad ver Thriller y ver su video realmente pues no te va a impactar. Sí. Ajá. Pero si nosotros nos devolvemos al momento y a la época, sí, incluso en varios países intentaron vetar ese video y vetar la canción. Si yo ya entro a la parte mágica de dicho video, debemos de tener en cuenta que ahí es donde se empieza a mostrar parte de lo que conocemos como necromancia, que es el manejo y el trabajo con cuerpos. Okay. De allí la ritualización en donde aparentemente estos zombies o estos cuerpos se levantan de las tumbas, y cuando impactamos con la fe de las personas en ese instante, en ese año, en el mundo, pues era casi un pecado, era ir en contra de las leyes de Dios, profanar tumbas en un video en donde están saliendo estos cadáveres nada menos ni nada más que vivos y a bailar. Ajá. Y adicional le agregan este tema del hombre lobo y de todo lo que tiene que ver dentro del estudio de este ser, la transformación y el buscar asesinar a una mujer. La chaqueta incluso que trabaja Michael Jackson dentro del video fue muy impactante por su color rojo de color sangre. Así que el estudio a nivel parapsicológico de este video y de esta canción ha llevado a que no solamente este oyente, claro que es que él nos está hablando de, entre comillas, un trauma psicológico de 4 años que también tiene que ver mucho con lo que decía Ángela. ¿Qué más hay allá? Que hasta dónde él tuvo esa apertura mental para que este video y esta canción hubiese interferido tantos años de su vida. Pero también muchas personas sí, en ese momento, resultaron muy impactadas por dicho video y por dicha canción, así como en películas como El Exorcista, en su premiere o en varias ocasiones, ha salido que las personas resultan hasta endemoniadas o en proceso de posesión dentro de la película. Por lo tanto, a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel psíquico y a nivel parapsicológico, cada uno de nosotros es un mundo totalmente diferente. Cada uno de nosotros tiene una vida y una recordación diferente. No sabemos qué traumas están allí guardados, archivados, que cualquier cosita puede ser un detonante y no sabes de dónde viene. Mira que si nosotros vemos y le preguntamos a los oyentes desde qué edad recuerdan su vida, muchas personas pueden decir de los 5 años, 6 años en adelante, pero ¿qué pudo haber visto o qué pudimos haber visto y vivido cada uno de nosotros durante esa primera etapa de la vida, que puede quedar allá archivado y que una canción, un video o cualquier cosa puede explotar y puede llevar a traumas tan severos como los del oyente que acabo de... Oiga, pero es fuerte y ahorita vamos a hablar, desarrollar un tema porque... Y les voy a dejar la pregunta. Normalmente hay veces dicen que cuando uno se acuesta a dormir, pues el subconsciente y el consciente pues queda en un estado de relajación. Y que si usted quería aprender inglés, pues póngase unas grabaciones para aprender a dominar el inglés mientras usted duerme.
pero ahí no estaría descansando el cerebro. Pero ya vamos con ese tema porque eso también hace parte del mensaje subliminal. Sí, señor. 10:44, oiga, saludito a esta hora para Carolina Arevalo, ya está en Australia. Un abrazo. Sí, está a esta hora escuchándonos al Ya otro pues, lado del mar. Señores, redes sociales, Alex. Bueno, a mí me encuentran como Alexander Urantia y Alexander Torres L. en todas las redes sociales. Y para aquellos que estén interesados en entrar a estudiar este mundo de la parapsicología, de la parte espiritual, nos pueden encontrar como Academia Urantia en todas las redes sociales o en nuestra página www.academiaurantia.com. Bueno, vamos avanzando, 10:44. Hoy en la Noche Olímpica. Noche de Misterio. ¡Se metió! 10 de la noche, 56 minutos, 10:56. Yo escucho Olímpica, vamos avanzando. Recuerde que si quieren enviar su historia, su opinión sobre el tema de mensajes subliminales, lo puede hacer a través del WhatsApp 320-650-1059. Romeo decía, oiga, tengo una pregunta. Sí, señor. Y bueno, cuando yo antes de irnos les decía, bueno, ¿es verdad lo del manejo del subconsciente cuando están dormidos? ¿Si es verdad que alguien aprende o es pura carreta? Bueno, digamos que desde la psicología, digamos que entender un poco el sueño también ha sido un misterio. Como ustedes lo pueden entender, la psicología no es una ciencia dura. Dependemos mucho del autorreporte. Entonces dependemos de qué tan honesto es la persona que nos cuenta. ¿Qué hemos descubierto del sueño? Es que sí permite consolidar aprendizajes. Permite, por eso, digamos, si tú quieres aprender algo, lo que te recomiendan es trasnocharte haciendo tu examen para tu parcial del día de mañana, sino duerme muy bien, consolida ese aprendizaje. Ajá. Digamos que la mente entra como en un repaso, digamos que todas las cosas que tuvieron algún significado en tu día, que tuvieron algún impacto emocional, se pueden ver reflejadas en el sueño. Entonces los sueños yo creo que pueden ser un poco esa evidencia de qué es lo que nos ha impactado en el día, o inclusive también puede ser un delator de qué miedos tenemos. Muchos tenemos pesadillas que son frecuentes y, por ejemplo, algo que es bastante peculiar, todos hemos soñado alguna vez que se nos caen los dientes, y eso es algo que se sigue discutiendo porque tenemos esa pesadilla en común. No sé si temor, quedar muy... Sí, claro, me da miedo te quedar muy... ¿Será por la fealdad? Ah, no. Sí, no, es verdad. No, mira, desde el punto de vista musical, Vanita, ¿alguna vez has pensado o has hablado con alguien que digan, bueno, vamos a hacer una canción, papi, le vamos a meter un mensaje subliminal? Ahí como que, vamos a ver si no funciona o qué. O ha escuchado a alguien, o que usted lo ha pensado y dice, bueno, vamos a componer una canción a ver si le metemos algo subliminal, o un susurro por ahí al fondo que diga, ay, no sé qué, ven a mí. ¿Alguna vuelta así, no? Bueno, pues nunca me han hecho como esa propuesta. Ajá. Pero sí, digamos, si yo hiciera de pronto el experimento, ajá, utilizaría como sonidos que generen como suspenso, de pronto terror. Si es lo que yo busco, de pronto despertar como en el oyente. En el caso, por ejemplo, de Thriller, usan mucho como efectos de sonido de puertas chirriantes, truenos, ajá, aullidos y pasos, ¿sí? Eso genera como un ambiente de acecho, entonces muy posiblemente el oyente anterior de pronto mediante su subconsciente logró como captar esos miedos de pronto de infancia, y por eso de pronto la canción llegó a generar un trauma grande en él, ¿no? Y dentro de su contexto musical, lo que sabe, casos como los Beatles, hablamos de grupos, o Led Zeppelin, ¿son reales o vos qué pensás? Pues bueno, ese mito, porque es que los Beatles fue, o sea, si estamos hablando de mitos, los Beatles fue, o sea, fue un fenómeno total. Total, unos dicen que son como los padres del rock and roll, ¿no? Pero está como en debate. Desde los 70s y 80s empezaron como los oyentes a decir que al poner el disco al revés o el cassette al revés se podían como identificar algunas frases, sobre todo en los Beatles y en Led Zeppelin. Ajá. Estas dos bandas siempre han sido como un poco contrincantes. Sí. En canciones como Stairway to Heaven de Led Zeppelin, sí, que es una canción que habla un poco como de la búsqueda espiritual, como del despertar, y también habla un poco del materialismo.
algunos fans o oyentes decían que podían detectar como ciertas frases cuando el disco se ponía al revés. En este caso decían como, oh, aquí está mi dulce Satán, que dice como en varias partes de la canción. En canciones de los Beatles también podemos ver en Revolution 9 que también hay como una parte conspirativa en esta canción, porque nos dicen también que los conspiradores que Paul McCartney murió en un accidente de motocicleta y que fue reemplazado por otra persona. De pronto le ajustaron su cara, le enseñaron a tocar el bajo y que, bueno, dicen, no, esto es muy conspirativo lo que digo, porque no sé cómo llegaba a descifrar a ciencia exacta, que en cierta parte de la canción ellos se despiden de cierta manera de Paul McCartney diciendo, enciéndeme, hombre muerto. Sí, de cierta manera es como una frase en la cual se están como despidiendo de ese Beatle, por así decirlo. Ya pues. Mira, de todas formas hay que tener en cuenta lo siguiente, y es bandas como Black Sabbath, por ejemplo, igual Zeppelin, cuando tú ves las carátulas de sus álbumes, vas a encontrar de una u otra forma también lo que se denominan mensajes subliminales, pero gráficos, porque encuentras una cantidad de simbología que se ha utilizado durante muchos años en diferentes tipos de magias. Puede ser de luz, puede ser de oscuridad, porque incluso hay un álbum de ellos en donde aparece una triqueta celta, y la triqueta es un símbolo dual. Tú lo puedes trabajar como protección o lo puedes trabajar también para invocar seres de oscuridad. Así que si tú ves este tema por el lado mágico espiritual, puedes encontrar demasiada simbología que sí te lleva a pensar, incluso en algunas bandas, de invocaciones a seres de oscuridad. Hay muchas que ni siquiera utilizan el mensaje subliminal escondido, sino que dan el nombre directo de algún tipo de deidad o de demonio. Hablando de nuestra cultura o la cultura más cercana a nosotros, recordemos esa música y esas canciones que desde niños nos colocaron en diciembre para que bailáramos con las tías, con todo el mundo, en donde aparece, por ejemplo, doña Celia Cruz hablando de las invocaciones a dioses santeros, ¿no? El Mayombe, donde hablan de, se me olvidan en este momento las diferentes canciones, pero con Celia Cruz encontramos diferentes adoraciones e invocaciones a la santería. Y así se encuentra en diferentes lugares. Cuando Pandita nos hablaba anteriormente de la parte onírica, mira, la parte espiritual nos dicta que nosotros vivimos las 24 horas del día y las 24 horas del día estamos obteniendo conocimiento, que sería muy egoísta de parte de un Dios creador que nos dejara solamente durante el transcurso de la vida, nos eliminara 8 horas de vida, si es que nosotros llegamos a dormir 8 horas. Si tú hicieras cuenta de la edad que tienes y le descontaras 8 horas diarias, estoy seguro que una persona de 35 años diría, o sea que yo no he vivido sino 20 años, 15 años me la he pasado durmiendo. Eso sería egoísta de parte de un Dios creador. ¿Sí? Por eso, lecciones o muchos audios que tú colocas en la noche, tu subconsciente tiene la capacidad de ir recibiendo esa información y que realmente quede allí y pueda funcionar. Obviamente la psicología habla desde otros parámetros, pero en la parapsicología hay un estudio que se llama la oniromancia, y por intermedio de la oniromancia tú puedes llegar a encontrar mensajes cifrados en cada sueño que tú tienes, y hay mensajes muy repetitivos en los sueños. Se dice que tú deberías de tener un diario en donde todos los días, tan pronto te despiertes, escribas lo que acabaste de soñar, lo que recuerdas, y con el paso del tiempo, cuando tú haces el ejercicio, empiezas a encontrar una coherencia entre sueño y sueño, como si fuese casi una película. Y cuando tú encuentras esa información encriptada, te empiezas a dar cuenta de señales o sucesos que ocurrieron en tu vida o que están ocurriendo o en la vida de tus familiares, o incluso, si nos vamos un poco más allá, en lo que conocemos como la capacidad extrasensorial de la premonición. Y por eso muchas personas pueden soñar, oiga, yo nunca he conocido Japón,
pero yo me soñé viendo allá un poco de japoneses, estando allá y viendo cómo se inundaba, y a los 3 meses, ¡pum!, tsunami en Japón. Ajá. Hay muchos sucesos paranormales que nos dictan que efectivamente estos mensajes, que también vendrían a ser mensajes subliminales, si a ti te dictan mensajes en sueños, es un mensaje subliminal también, que te lleva a encontrar respuestas fehacientes en el transcurso del camino de la vida. Bien. 11:05 minutos. Vamos a ir con un par canciones, pero quiero que ahorita hablemos de creo que es la maldición de los 27. Quiero que hablemos de ese tema, porque lo relacionan también con pactos, mensajes subliminales y más cositas, ¿no? 11:06, redes sociales, muchachos. Ángela, redes sociales. Mi Instagram es @AngelaBagalam. Si quieren conocer un poco de arte, teatro, de cultura, política y demás temas que queramos debatir, me pueden seguir en esta red. Listo. Ángel. Bueno, mi Instagram personal es @Sergio_Ángel Eléctrico. Y si quieren seguir mi proyecto, que es una banda de rock, hacemos serenatas de rock en toda Bogotá y Cundinamarca. Bueno. Nos pueden encontrar como @serenata.rock. Serenatas de rock, parce. Bueno, ese es un plus, ¿no? Estamos acostumbrados a las serenatas de cuerda, de mariachis, toda la vuelta. Exacto, tal cual, pero pues Sergio conformó una banda de rock en español. Bueno, también creo que tienen algunos temas en inglés, ¿no? Sí. Y entonces pues ha sido como algo innovador, de que tú ya no llevas una serenata normal, sino ahora llevas el mensaje subliminal marcado en rock. Si quieres volver a... Amalo. Hoy en la Noche Olímpica. Noche de misterio. ¡Se metió! 18 minutos en esta noche olímpica. Ahí estamos conectaditos, hablando de mensajes subliminales, hablando de todo un poco en esta noche. Y bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes a esta hora, escuchando Olímpica Estéreo. Hola. La verdad, nada triste, todo bien. Pues pido la cancioncita Parranda del Cafetal de madre, ¿quieres una cancioncita a esta hora? Listo, papá, te la pongo en un momentico. Bueno, hablábamos hace un momento con nuestros invitados del tema del día de hoy, y hay un tema que quería tocar, y es la maldición de los 27. Artistas como Amy Winehouse, Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Exactamente, que murieron a esa edad. Unos dicen que pacto con el diablo, otros dicen que simplemente casualidad. Desde la parte musical, desde la parte subliminal, ¿qué podemos hablar? Digamos que hay algo muy interesante que pasa con estos fenómenos, y es que nos empieza a enseñar que todo esto subliminal tiene un significado en la cultura. Sí. Nosotros tendemos a buscar patrones, y efectivamente esto pasa con el mito de los 27. Muchas figuras icónicas, muy virtuosas en la música, resultaban falleciendo en esta edad. Se dice que el número 27 es como la cúspide del desarrollo que puedes tener a nivel musical o artístico, y que precisamente al tener esa cúspide también llegas a un límite, y por eso puede implicar como que ya terminaste tu ciclo en este plano, por decirlo de alguna manera, y precisamente se arma el mito. Eso es lo bonito, digamos, que de los artistas y de la cultura. Aún estaba ese misterio detrás de ellos, tocaban letras que eran muy virtuosas. Entonces también se decía que al tocar temas como tan sensibles y poder llegar a tanta gente, solamente podía ser logrado si tenías pactos con espíritus del más allá, al ser tan virtuosos. Por acá dice Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse forman parte de este listado. Son estrellas fugaces, ¿no? Porque realmente el talento que tenían ellos, brutal. Incomparables, completamente icónicos, pero también si podemos revisar las vidas de ellos, son vidas llenas de excesos. Que también lo podemos explicar el por qué sus vidas terminaron tan pronto. Muchas drogas, mucho consumo, la presión que tiene también ser un ícono y estar siempre bajo el lente que te está juzgando. Entonces entender también estas presiones nos permiten también entender un poco detrás de la imagen, detrás del mito, el ser humano que hay atrás de esto. Vea pues. ¿Qué más podemos hablar de los temas? El rock, ¿por qué oculta o por qué dicen, o por qué tal vez ha cambiado la vuelta
de mensajes ocultos a mensajes directos. Antes hablábamos de los mensajes ocultos y era donde volvíamos a hablar de que uno volteaba el cassette y que comenzaba a buscarle eso, o que por ejemplo hablamos de canciones como Acereje, canciones como Sopa de Caracol, como La Lambada, que supuestamente tenían mensajes subliminales ocultos. Hablan de, por ejemplo, que si no estoy mal de Acereje, hablan de, supuestamente es de un demonio. Sí, es como una invocación al demonio. Y curioso que pasa así. Mira, lo que sucede es que obviamente todo va cambiando. Si nosotros, yo recuerdo en mi época 80s, parte de los 90s, donde el solo hecho de que en las noches tú tuvieras 2-3 canales de televisión, televisor a blanco y negro, muy pocos lograban tener un televisor a color, y que saliera el programa después de las 9:30, 10 de la noche de este personaje, se me fue el nombre, el show de Benny Hill. Sí. En donde salían las mujeres con vestidos de baño que les tapaba prácticamente todo, o que en ocasiones de pronto, muy esporádicamente hacían toples, pero eso era un pecado, Panda. Claro. Y en ese tiempo a nosotros nos prohibían ver ese tipo de programas de televisión, porque eso iba en contra de las leyes de Dios y eso era pecado. Yo recuerdo incluso una novela colombiana que se llamó Inés de Hinojosa, creo que fue, que también fue muy juzgada en esa época. La Pezuña del Diablo, el solo nombre de esas novelas ya causaban pánico, precisamente porque veníamos en una sociedad que no tenía tanta apertura y tanta libertad como hoy en día existe. Hoy en día mira lo que pasó en Semana Santa. Estas personas aquí en Bogotá, Colombia, este grupo de personas que definitivamente yo no logré saber si realmente eran satanistas, no lo eran porque estaban disfrazados, los juzgaron de muchas cosas, pero ¿quién se había atrevido en una Semana Santa a ir a las puertas de una iglesia con una cruz invertida y disfrazados y mofándose o burlándose de la religión católica que ha primado tanto en Colombia? Sí. Entonces, hoy en día se ha abierto tanto como la cultura a que cada cual puede, si quiere ser perro lo es, si quiere ser gato lo es. Se ha abierto tanto la cultura que ya definitivamente, pues, ¿para qué ocultar algo que las personas están totalmente receptivas, que quieren, que desean, que aceptan y que no interesa? Por eso ya las canciones, la televisión y tantas cosas ya no necesitan ocultar la información. Ya te la entregan en cualquier red social, en cualquier lugar, sin tapujos, porque tú eres quien tiene la libertad de decir deseo o no deseo recibir la información e inmiscuirme por allí. El tema es cuando tú eres una persona de una u otra forma débil psíquicamente, mentalmente, incluso una persona que puede ser manipulada y puede llevar su vida a unos niveles catastróficos muy complicados. Por lo tanto, el mensaje subliminal es que la palabra subliminal realmente, aunque suena o ha sonado como del demonio, no, subliminal es sencillamente un mensaje oculto, y ese mensaje oculto puede ser de luz o puede ser de oscuridad, y esos mensajes siempre han estado en la historia. A nosotros nos enseñaron a cantar dentro de la tradición católica, por ejemplo, Aleluya. Y en muchas ceremonias, los domingos, en misa, muchas personas cantan Aleluya, Aleluya, Aleluya y etcétera. Yo creo que cuando han venido personas del extranjero, judíos, por ejemplo, y es su primera vez en Colombia y salen a pasear un domingo y pasan por una iglesia y escuchan a una cantidad de personas cantando o gritando aleluya, estos judíos deben de asustarse y preguntar: ¿qué está pasando? Llamen a la policía, llamen a alguien. ¿Por qué? Porque realmente la traducción de la palabra aleluya significa socorro o auxilio.
Entonces, si una persona de estas pasa y escucha a las personas diciendo eso, para ellos no es una palabra de adoración o de alabanza, sino de pedir ayuda. Así que los mensajes, Panda, siempre van a estar allí, siempre han estado, y hoy en día están mucho más abiertos en todo el fenómeno, no solamente a nivel musical, sino a nivel global en todo el sentido. Así que yo pienso que es cómo nosotros manejamos la información y cómo permitimos en los niños, en los adolescentes, recibir ese tipo de información que está tan abierta en todas las redes sociales y en todo el mundo cinematográfico. Realmente estamos abiertos a recibir de todo tipo de información. Todo el tiempo. Todo el tiempo estamos abiertos a hablar de un tema, a hablar del otro, y la información está llegando constantemente. Así es, y hay muchos personajes que ya no lo niegan, ¿no? Que han abierto muchos temas de lo que llaman temas ocultistas o temas ocultos, que incluso se ha llegado a decir que los han asesinado por hablar de esa forma o expresar tanto. Grandes personajes de Hollywood que han hablado de temas bastante complicados y de un momento a otro deben de callar, precisamente porque todo esto son hipótesis, porque como investigador yo aún no puedo decir si lo comprobé, como en otros casos investigativos, pero dentro de las hipótesis está precisamente lo que conocemos con el nombre de sociedades secretas, que están en las grandes potencias, en los grandes gobiernos, y que manipulan al ser humano, y que ellos son quien realmente permiten qué tipo de información se puede brindar, se puede divulgar y qué información no. Entre eso está el mensaje subliminal del billete de dólar, ¿no? En donde aparece la pirámide. Con el ojo. ¿El ojo masón? No. Puede ser, algunos dicen que es un ojo masónico, otros dicen que es el ojo de Horus, otros dicen que es el ojo de Isis, otros dicen que es el ojo que todo lo ve, otros dicen que es el ojo del Padre Creador, pero no el de la luz, sino el de la oscuridad, o sea, Lucifer. Por lo tanto, miren la cantidad de hipótesis que podemos abrir, única y exclusivamente con un solo mensaje en un billete. 11:29, ya venimos a la parte final en esta noche olímpica. Hoy en la noche olímpica, noche de misterio. ¡Se metió! 11:38 en la noche olímpica, hablando de mensajes subliminales con nuestros invitados en esta oportunidad. Hablamos un poco de música, hablamos un poco de todo lo relacionado con los temas tal vez ocultos o mensajes subliminales, que realmente es lo que refiere el tema, ¿cierto? Ángela, Ángel y el señor Alexander. Ángel, no, Sergio. Sergio. No, bueno, también Sergio. Soy un ángel. Por el Instagram. Pero no estás tan perdido. Sí, está el ángel eléctrico. Bueno, complementando un poco lo que decía Alex, que me pareció muy interesante sobre cómo esas organizaciones secretas, hablando un poco con el caso de Kurt Cobain, él alcanzó a grabar antes de su muerte un video donde alcanzó a hablar sobre la isla de Epstein, y muy curiosamente murió, no sé si a los meses, por haber como denunciado esto ante cámara. Algo muy, bueno, no se sabe si, bueno, todo apunta que fue como un suicidio con una escopeta, pero en noticias recientes han dicho que pues hicieron como esa conspiración y muy posiblemente a él lo suicidaron, por así decirlo. Ok. Otro caso muy particular fue, bueno, que no estoy seguro si ese caso es parte del Club de los 27, es Bob Marley, porque Bob Marley también fue una persona bien revolucionaria, bien antisistema, hablaba mucho de la paz, del amor, tuvo muchos intentos de asesinato, pero él finalmente murió por una enfermedad que le dio en la pierna, si no estoy mal. Y hay varias teorías que indican que fue a partir de unas zapatillas que a él le regalaron por un pequeño punzón que le dio al momento de ponérselas. A él le gustaba mucho el fútbol, posiblemente usó mucho estas zapatillas, y muy posiblemente fue esta la causa de su muerte, de pronto algún envenenamiento, una infección algo conspirativo, calculada. Oiga, sí, son cosas que pasan y que uno dice, venga, ¿realidad? Sí, o total. ficción. Total.
Sí, no, yo creo que lo importante, digamos, en entender, y cuando más hablamos de estos temas, es entender que la música a la final es un reflejo de la cultura. Sí. Por eso decimos que ahora los mensajes son bastante directos y antes se hablaba más de lo oculto, porque estábamos en épocas más conservadoras. De por sí, cuando se empezó a hablar de los subliminales fue después de los 70s, después de la época de los 60s, que precisamente fue una época que fue marcada por guerras, fue la guerra de Vietnam, fue la exploración de las drogas. Entonces empezó a aparecer un control, una necesidad de pánico moral, de entrar de nuevo en control de la sociedad, y volvemos a un conservadurismo bastante extremo, y ahí aparece el rock como una contracultura. Esta contracultura que nos empezaba a hablar de temas que eran vetados, como eran el esoterismo, el ocultismo, y precisamente hablar de dioses más allá de las religiones monoteístas. Entonces, para mí lo que es importante entender acá, y que cuando entendamos siempre, digamos, un fenómeno como es lo subliminal, es entender que es un fenómeno cultural y que la música es parte de esa simbología. La música que tenemos ahora es un reflejo de la cultura y también expresa la emocionalidad, y por eso tenemos esas evocaciones, porque precisamente nos hablan a nosotros. Por eso cuando escuchamos ciertas canciones sentimos, por eso existe la música protesta, existen figuras como Víctor Jara que nos permitieron entender lo que fue vivir en una dictadura. Entonces son el reflejo de una época y a la vez el espíritu de una época. Por eso nos emocionan tanto. Vea pues, 11:42 minutos, apartes finales, don Alex, también. Bueno, de mi lado resta decirles que de una u otra forma debemos de cuidar nuestra mente, nuestro espíritu, dejarnos llevar también por esa protección que de una u otra forma se nos fue otorgada, que nos dicta qué tipo de vibración, hablando de la música, qué tipo de vibración musical realmente está acorde con tu momento de vida. Porque si yo estoy en una situación tal vez de oscuridad negativa, en donde todo me está saliendo un poco mal, y busco refugio musical en música que me deprima aún más de lo que estoy, pues de una u otra forma, en vez de ayudarte, va a generar que continúes más en esa decadencia. Pero si tú buscas música de alegría, que vibre contigo en esa armonía, en felicidad, en buscar otro concepto, créanme que los obstáculos que se nos están presentando pueden empezar a abrir puertas, pueden empezar a verse una luz en medio de tanta oscuridad que estemos viviendo. Así que de una u otra forma, tener mucho cuidado. Yo creo que ya todos tenemos claro que las redes sociales están en acceso absolutamente para todo el mundo, y que de una u otra forma hay contenido que no es muy bueno para nuestros hijos, para personas muy menores, porque esto también puede llevar a unos cambios drásticos en la vida, pues que obviamente no deseamos. Básicamente es eso, Panda. Pienso que debemos de generar un contenido ya más profundo. Nos comprometemos a buscar ya mensajes subliminales directos, grabados, de diferentes, no solamente del rock, sino de diferentes franjas musicales, géneros musicales, para que entre todos indaguemos qué tan cierto puede ser que ese mensaje subliminal, ese mensaje oculto existe, o si sencillamente, como lo decía Ángela hace rato, serían no pareidolias visuales, sino pareidolias auditivas, y cada uno de nosotros quiere escuchar lo que desea escuchar. Ok, muchas gracias, muchachos. Regálenme las redes sociales para despedirnos. Mi Instagram es @AngelaBagalán. Me pueden seguir, y para discutir diferentes temas como estos, y de cultura y teatro, y también de política. Bueno. Ya para concluir, Alex dijo algo muy interesante, y es la vibración de la música. La música desde tiempos ancestrales también ha sido como medicina, ¿no? Y es muy fácil jugar con las emociones uno como artista, con su audiencia, porque un solo sonido o una sola frase puede quebrantar a una persona en llanto o la puede hacer sonreír mágicamente. En el tema de las serenatas, las emociones las manejamos mucho, dependiendo también como la ocasión, ¿no? No es lo mismo, digamos, estar en un cumpleaños que estar de pronto en un velorio, que también, por ejemplo, nos han llamado.
digamos, para manejar la melancolía también manejamos como, por ejemplo, la canción de Enanitos Verdes, esta que es Amigos, no importa el lugar, entonces la gente como que se conecta, se arma un ambiente de melancolía, un ambiente bonito, digamos también en temas del amor, si es digamos un aniversario o una propuesta de matrimonio, cantar una canción de Fito Páez como 11-6, también ese tipo de vibraciones hacen que la gente se sienta más enamorada, nosotros siendo como un soundtrack en ese momento. Y bueno, creo que eso era ya para finalizar. Recuerden que nos pueden encontrar a la banda como @serenata.rock. Si me quieren seguir a mí, mi Instagram personal es @Sergio_Ángel Eléctrico. Y estamos para servirles siempre en sus fiestas y eventos. Bueno, ya lo saben, 11:46 minutos en la noche. Alex, rápidamente, cuéntenos cuándo empieza la obra. Bueno, Panda, efectivamente, para los que no nos conocen, los investigadores de aquel programa que tuvo 4 temporadas en el canal RCN llamado Ellos Están Aquí, los 4 investigadores tomamos la decisión de llevar de una u otra forma estas experiencias de la vida de cada uno de nosotros, pero ahora al teatro. Y con el apoyo del Teatro Santa Fe y de su director Juan Ricardo, efectivamente este proyecto, que era un proyecto que ya venimos trabajando desde hace 2 años, en este momento pasa a ser una realidad. Tenemos una obra, Panda, que se llama El miedo está aquí. Queremos compartirla con todos ustedes, que vivan la experiencia del miedo y el terror de una forma diferente, de una forma teatral. Y en este momento son 3 funciones. La primera función va a ser el jueves 14 de mayo y todos los jueves 14, 21 y 28 de mayo vamos a estar allí en el Teatro Santa Fe. Así que pueden ya comprar su boleta y en todas nuestras redes sociales encontrarán la información. Las boletas las encuentran en atrápalo.com y de verdad que súper bienvenidos. Es una experiencia inolvidable, una experiencia que, Panda, te puedo contar aquí algo muy rápidamente paranormal, y es que en medio de cada ensayo tenemos claro que todos los teatros tienen energía extraña. Algunos tienen sus espíritus por allí que todavía divagan, y en medio de los ensayos nos han ocurrido fenómenos paranormales que incluso nos han sorprendido a nosotros como investigadores. Así que súper bienvenidos, invitados, Teatro Santa Fe, El miedo está aquí.